atrás se inauguró una parte de las obras de la ruta 34. Allí estuvo, bueno, estuvo justamente Catopodis, estuvo el gobernador Perotti, estuvieron algunos, bueno, en este caso intendentes y más. En aquel momento, Perotti dijo, para que tomemos dimensión, en los 4 años anteriores se habilitaron 5 kilómetros de ruta, mientras que en los meses que lleva de gobierno, mientras los meses de gobierno que lleva, en este caso el actual, de Alberto Fernández, se llevan 20 kilómetros. Ruta 34, que después de obra de dilación es obra de la, podríamos decir, autovía, algunos dicen autopista, la ruta 34. Durante el periodo anterior de gobierno, se prometió hacer una gran parte, y bueno, y como decíamos, se llegó a menos de 5 kilómetros, como lo puntualizó. Eh, Quiero dar algunos datos más de lo que es la obra de la ruta 34. Desde octubre pasado está liberado el tránsito de la ruta 19, pero por ejemplo, bueno, se cobró, se dice un artículo, se cobró, se cobraron los trabajos, se impulsaron los trabajos durante el periodo eh, y de no surgir inconvenientes mayores, estaba previsto a mediados de este año 60 de los 76 kilómetros que medían entre la ruta 19 y la ciudad de Sunchales, de la ciudad de Sunchales. Siempre hablando de esta ruta, la ruta 34, ¿no? De acuerdo a la consulta que en su momento se le había realizado a Vialidad Nacional para conocer los avances y los pormenores de la obra, desde Angélica, cruce de las rutas nacional 34 y 19, hasta el inicio de la variante Rafaela, al norte del casco urbano rafaelino, está terminada la autovía. Insisto, esto había sido ya por fines de noviembre, principios de abril. Pero, a ver, ¿para qué vamos a dar mayores datos? ¿Para qué vamos a dar nosotros mayores datos de estadística y números? Si tenemos la posibilidad de hablar con un vecino, con un protagonista de la política provincial, como lo es el propio intendente de la ciudad de Sunchales. Estamos hablando de Gonzalo Toselli. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días o muy buenas tardes. Juan Francisco te saluda. Buenas tardes, Francisco, un gusto escucharte. Bueno, igualmente, como siempre. Gonzalo, bueno, poniéndote en sintonía de lo que estábamos hablando, entre Dietrich y Catopodis en las últimas semanas, se planteó la discusión quién hizo más, menos, quién más kilómetros de ruta, menos, y puntualizaron una en la provincia, que es la 34. Vos Sí. que sos intendente y vivís en la región, contame cuál es la actualidad, cuál es en este caso el grado de obra hoy. Bueno, como todos sabemos, es una ruta muy importante para todo el país y mucho más para nosotros en esta región, ¿no es cierto? Es una ruta que se viene construyendo a buen ritmo y transformándose paulatinamente en autopista. En este momento las obras están más enfocadas en la circunvalación de Rafaela y en el trayecto urbano de Sunchales, digamos, frente a la ciudad de Sunchales. Ahí se está poniendo mucho énfasis en la reconstrucción de un puente y en todas las obras complementarias de la autopista en lo que se refiere a alumbrado, a las rotondas. Hay dos rotondas importantes que hay que hacer en los ingresos a Sunchales y también en intersección con la ruta 280, que es provincial, el lugar donde finalizaría todo el trayecto de la autopista, Ujú. para luego hacia el norte volver al cauce tradicional, ¿no es cierto? Ujú. Recién decíamos que ya hay un tramo terminado. Sí, hay tramos terminados fundamentalmente entre la ruta 19 y Ujú. Rafaela. Y Rafaela. Gonzalo, y en este caso, si no me equivoco, estás en tu segundo periodo, en tu segunda gestión, ¿no? Es mi segunda gestión consecutiva y Ujú, tercer mandato, ujú, porque el primero fue de 2003 a 2007, ujú.
y luego volvimos a la gestión en diciembre de 2015 hasta la actualidad. Bien, te pregunto porque seguramente me vas a poder diferenciar. Hoy hacíamos varios comentarios de esta disputa de la grieta también que se tiene política entre un gobierno, el de Macri, y el actual de Alberto, y dos funcionarios, Dietrich y Catopodis, en cuanto a las declaraciones. Digo, ¿cuánto de real hay? Porque por un lado Dietrich dice, no, nos dejaron así, así asado, pero hicimos y avanzamos en 5 kilómetros, que no es menor. Y por el otro lado, Catopodis dice, si no hubiese sido por nosotros, la obra no hubiesen avanzado, las obras de esta ruta puntualmente. ¿Cómo? Me gustaría saber cuál es tu mirada. Bueno, mi aporte a la discusión, que en definitiva aclaro y digo, aporto al comienzo de que muy poco le debe interesar al ciudadano, ¿no? Pero lamentablemente estamos todos metidos en esta grieta, ¿no? Yo lo que recuerdo claramente es que aproximadamente en el año 2005, cuando ya era intendente, concurrimos junto al intendente de Rosario, Miguel Liz, y al intendente Rafaela Omar Perotti a las oficinas de Casa Rosada del entonces presidente Néstor Kirchner. Y ahí él nos mostró el proyecto técnico y nos contó que estaría prontamente sacando el decreto para llamar a licitación. Por allá empieza esta historia, ¿no? Y aproximadamente en el año 2014 finalmente comienzan las obras y luego en el gobierno de Macri hay un nuevo impulso de las mismas, pero con muchas modificaciones antes de retomar las obras. Lo que estaba proyectado inicialmente era una autovía y se decide transformarla en autopista y también trabajar sobre las posibles circunvalaciones. Al pasar de autovía a autopista, existe ahí ya la necesidad de los cruces elevados, de plantear puentes y muchas otras cuestiones, con lo cual la obra que estaba planteada en su totalidad, desde Angélica hacia González, hubo, digamos, un replanteo, unos cuantos kilómetros que van aproximadamente desde Ataliva hasta Lehmann se suprimieron y esto debió licitarse nuevamente hace aproximadamente 10 meses, un año atrás. La obra hoy en día avanza bien, a buen ritmo, son 2 las empresas que están trabajando y una tercera ahora que resultó adjudicada en cuanto a este tramo que hacía referencia yo recién. Y eso es lo que yo tengo para aportar como datos objetivos, inclusive este dato llamativo de que yo les contaba del año 2005 aproximadamente, cuando concurrimos a los despachos del entonces presidente Néstor Kirchner con el ex gobernador lamentablemente fallecido y el actual gobernador, ambos como intendentes de Rosario y Rafael respectivamente, ¿no? Bueno, realmente un buen dato. Lo importante aquí que el vecino, el ciudadano, el santafesino tenga las obras. Claro. Porque, bueno, esto de la 34, acá se está luchando los funcionarios, los intendentes, legisladores por la 33, ni hablar que la ruta 11, la que conecta el centro, allí San Justo, con el norte de la provincia. Digo, lo importante que se hagan las obras y es mucho lo que pelean y la gestión y lo que caminan ustedes, ¿no? Los intendentes. Sí, claro, por supuesto que gestionamos mucho y los resultados son distintos a lo que uno puede imaginarse previamente en cuanto al posible alineamiento político partidario del intendente, el gobernador, del presidente y demás. Nosotros en Sunchales estamos ejecutando obras e inversiones en general que refieren a organizaciones públicas, a obras de cloacas que no van a permitir que el 100% de los vecinos accedan al servicio, sin antecedentes, inversiones extraordinarias que no tienen posibilidad de compararse con otros años o gestiones anteriores, y esto lo hacemos con un gobierno provincial y nacional de pertenencias partidarias distintas al intendente del Sunchales. Así que yo creo que la clave aquí
gestionar articulando con todos los actores políticos, pero también todos los actores de la sociedad, organizaciones sociales, empresas, instituciones y demás, y siempre con el proyecto ejecutivo en mano, ¿no es cierto? Eso es fundamental y lo importante, como bien decías vos, es el interés del ciudadano, ¿no? Y lo estratégica que son estas obras, las 3 rutas que mencionabas, nacionales, que nos ayudan no solo a potenciar el desarrollo, sino fundamentalmente también a dar mayores garantías de seguridad vial. Gonzalo, aprovecho y te aprovecho para hacer un par de consultas más, yéndome a otro tema. Nombrabas recién algo que ayer con una diputada, la diputada de Ponti, que tiene un proyecto justamente que tiene que ver con reformular la empresa santafesina de agua, pero ustedes lograron allí, que es otro tema, y hablábamos de las obras de saneamiento, ustedes lograron un importante acuerdo, un convenio con Nación para obras de saneamiento que ahora ya me anticipaste algo, va a cubrir prácticamente a la totalidad de la comunidad, ¿no? De la ciudad de Sunchales, en cloacas y red de agua, ¿no? Exactamente, Sunchales tiene el 100% de redes de agua, es decir, absolutamente todos los vecinos de Sunchales acceden a agua potable y el servicio lo presta una cooperativa de larga trayectoria, que bueno, siempre acompañada por el Estado local. Y en lo que refiere a las redes de cloaca, son de administración del municipio desde los comienzos, y nosotros en esta nueva etapa de gestión que hablábamos, sí, nos encontramos con un aproximado de 55% de la ciudad con el servicio y pudimos avanzar muchísimo gracias a los acuerdos, sí, en gran medida gracias a los acuerdos con el Gobierno Nacional, con el organismo ENOSA en particular. Hicimos convenios establecidos en 3 etapas, es decir, 3 convenios diferentes, pero entrelazados entre sí. Estamos en un avance importante, un 60% de ejecución del primero de ellos, con una inversión superior a los 100 millones de pesos. Y hemos firmado los convenios marcos por una colectora importantísima y el resto de las redes para que toda la ciudadanía acceda a las cloacas, y esto va a demandar aproximadamente unos 400 millones de pesos más, así que la inversión es superior a los 500 millones de pesos. Cifra parecida a una urbanización de 14,5 hectáreas, que en este caso la hacemos más o menos 70 y 30 entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que nos posibilita contar con 332 terrenos con todos los servicios, al cual ya van accediendo paulatinamente familias, vecinos, vecinas de Sunchales que tenían esta necesidad, y con esto estaríamos, esto más otras acciones de nuestro plan de acceso al suelo y la vivienda, estaríamos llegando al 47,9% del déficit habitacional que está medido por el mismo ministerio. Bueno, qué importante estas obras. Realmente, yo digo, son las obras que transforman la calidad de vida de la gente. Siempre lo digo esto. Y quiero dar un dato, y corregime si me equivoco, porque entiendo que en el equipo, aquí en el equipo que conformamos esta productora, en algún momento charlaron con vos hace algunos meses atrás y le planteaste que no ibas a presentarte para otra reelección al cargo de intendente. Digo esto, es destacado todas las gestiones que has logrado y que venís haciendo en este tramo, con la idea hasta de no volver a renovar, quizás ir por otra cosa, pero no renovar, que los vecinos también te lo van a ver allí, te van a agradecer y vas a quedar en la historia, ¿no? Sí, en realidad yo creo que son necesarios estos gestos. Nosotros también estamos trabajando desde el comienzo de la gestión como para sumar en gestos que creemos que construyen en una comunidad, que fortalecen los vínculos y demás. Por ejemplo, cuando empezamos las bases del plan de desarrollo y lo presentamos juntos a 2 exintendentes, que de hecho eran los 2 exintendentes que aún estaban con vida en la ciudad, en realidad 3, perdón, y
Entonces, creo que eso ha sido un gesto que empezó sumando. Además, tuvimos en cuenta los planes de gestión de ellos como base para el plan de desarrollo, y ahora queremos sumar en ese sentido. Y yo creo que también uno tiene que ser consciente de que para estar al frente de una comunidad es necesario hacerlo al 100% y sostenidamente, y 3 periodos creo que son suficientes. Entonces uno, eh, si lo comunica de la manera correcta, la comunidad misma creo que va a ir tratando de fortalecerse para ocupar ese lugar y para que quien lo retome pueda también hacer sus aportes, sus ideas, su visión, y de esa manera se puede seguir construyendo comunidad, gestando un futuro sólido, y fundamentalmente a partir de lo que vos decías, de esas obras de infraestructura, servicios públicos que garantizan una calidad de vida en un ambiente sano, ¿no? Cierro con esto, Gonzalo, y por supuesto me va a quedar para una próxima. Seguramente también sé que venís por Rosario habitualmente y te queremos tener aquí en el estudio para charlar ya de política, pero hablando No? de tu comunidad, de tu ciudad, la ciudad que gobernás, cierro con esto. ¿Cómo fue la relación en materia de presupuesto de obras públicas con el gobierno de Perotti, con el gobierno provincial? Y también contame ya de paso si te llamaron para acordar el tema de la entrega de los famosos bonos, estos bonos de la deuda Sí. que también son para obra pública. Sí, sí, sí. Bueno, la relación con el gobierno provincial es como nosotros nos lo imaginamos cuando hubo un cambio de gestión, en el sentido de que era mucho más fluida con la gestión anterior, porque teníamos como una red ya establecida con un sinnúmero de funcionarios, eh, de los cuales, por ejemplo, uno tenía su teléfono, tenía cierto conocimiento previo y demás. Así que nos llevó un tiempo para comunicarnos, para acercarnos, pero en general, sobre todo en los últimos tiempos, se da un trato más fluido y se van concretando obras importantes. Con el gobierno de la provincia de Santa Fe estamos, por ejemplo, reconstruyendo puentes y recuperando el caudal de uno de los canales que atraviesa la ciudad. Yo en este momento estoy en la ciudad de Santa Fe y estuve reunido con el ingeniero Sioja, que es el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, donde también estamos viendo otras obras relacionadas a otros puentes en la ciudad, y la verdad que fue una buena reunión. Nos llevamos respuestas muy concretas, y hace muy poco hemos logrado firmar el acuerdo, llamar a la licitación, adjudicar, y estamos a días de comenzar la obra por el programa Incluir. Ya hemos también suscrito los convenios específicos por los bonos, y ahí hay un contacto fluido con el secretario de municipios, que es José Luis Freire. Y en general también tenemos que decir que con este gobierno de la provincia estamos articulando de buena manera, y nos apoyamos mucho también en lo que refiere a las organizaciones que nuclean a las empresas. Ellas nos ayudan mucho a gestionar también. Y, por ejemplo, luego de mucho seguir este trámite, esta iniciativa, hace pocos días se llamó licitación para la construcción de la nueva escuela técnica para Sunchales, lo cual para nosotros es un avance muy importante porque está muy ligado a nuestro plan estratégico productivo. Bien. Bueno, hay mucha gestión también, y eso se nota y hay que decirlo. Sunchales, que es una región así, bueno, Sunchales, Rafaela, toda esa zona muy productiva, muy productiva. También me gustaría que en algún momento nos cuentes sobre la producción y cómo se labura allí, por ahí, en algunas charlas más bien personal, decimos cómo laburan los gringos allí de Sunchales, toda la región, realmente laburan muy bien. Gonzalo, muchas gracias por la atención, como siempre. No, yo te agradezco muchísimo, Juan Francisco. Para nosotros es muy importante que ustedes se interesen y nos ayuden a difundir lo que hacemos en esta región de la provincia. De eso se trata este programa. Gracias, Gonzalo, que Muchas sigas gracias. bien. Gracias. Gonzalo Un abrazo. Toselli, intendente de Sunchales, charlando con nosotros. Esta es la idea de este programa, por eso puede haber muchísimos